Mi nombre es Mauricio Rodríguez, nosotros somos el grupo número 9. Vamos a hablar sobre lo que es la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. No podemos comenzar esta posición sin hacernos una pregunta súper importante y la pregunta es, ¿qué es la discriminación racial? Entonces, la discriminación racial es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada por motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico, que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida. ¿Cuál es el objetivo del convenio? El objetivo del convenio más que todo es asegurar el adecuado proceso de ciertos grupos raciales o étnicos o de ciertas personas que requieran la protección que pueda ser necesaria con objeto de garantizarles en condiciones de igualdad el disfrute de ejercicio de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Tenemos que los estados que están unidos a este convenio están comprometidos a garantizar el que no se incurrirá en ningún acto o práctica de discriminación racial contra las personas o grupo de personas o instituciones y a velar por todas las autoridades públicas e instituciones nacionales y locales actúen en conformidad con esta obligación. Tomar las medidas efectivas para revisar las políticas gubernamentales, nacionales y locales y para enmendar, derogar o anular leyes y las disposiciones reglamentarias que tengan como consecuencia crear la discriminación racial o perpetuarla donde ya exista. En el primer objetivo lo que nos dice es que el Estado garantiza lo que es que las personas no sean discriminadas por su raza o su color o linaje. Podemos poner un ejemplo, que una persona no pueda adquirir ese trabajo por ser de color negro o por ser de una etnia diferente. Y la otra es que las medidas que el gobierno garantiza, si en algún momento llegasen a chocar lo que son el convenio con la ley, el Estado se está dispuesto a derogar esa ley y hacer de que se haga una nueva ley de acuerdo a los derechos de esta persona. Tenemos que estimular, si fuera el caso, organizaciones, movimientos multirraciales, integracionistas y otros medios encaminados a eliminar estas barreras. Entre a raza a desalentar todo lo que tienda a fortalecer la división racial. Prohibirá y hará que todos los medios apropiados, incluso si lo exigieran las circunstancias, medidas legislativas, la discriminación racial practicada por personas, grupos u organizaciones. No fomentará y defenderá o apoyar la discriminación racial practicada por cualquiera de una de estas organizaciones. Quiero terminar mi parte de la exposición diciendo de que la discriminación racial y más aún las políticas gubernamentales basadas en la superioridad o el odio racial violan los derechos humanos fundamentales, ponen en peligro las relaciones de amistad entre todos los pueblos, la cooperación entre las naciones y la paz y la seguridad internacionales. La discriminación racial no solo daña a aquellos que son sus víctimas, sino también a los que la practican. Entonces, los dejo con mi compañero Kevin Cantarero. Esto ha sido todo por mi parte. Hola, yo soy Kevin Cantarero y voy a dar continuidad a lo que venía hablando mi compañero. Como muy bien dijo mi compañero, los estados que formen parte de este convenio tienen como misión específica erradicar la discriminación racial de todo tipo. Ahora bien, ¿cómo lo van a hacer? Hay 3 medidas específicas para poder lograr este fin. Y vamos a repasar con la primera. La primera medida para poder lograr lo que es la erradicación de la discriminación racial es que los estados van a declarar como un acto punible este hecho, lo que en derecho penal se conoce como la tipificación de un delito. Van a tipificar como delito toda aquella difusión de ideas basadas en la superioridad o el odio racial, toda incitación a la discriminación racial, así como todo acto de violencia o intimidación. También va a ser punible el financiamiento a todas estas formas de discriminación. Siguiendo la línea de la medida anterior, los estados van a declarar ilegales y prohibirán aquellas organizaciones, así como las actividades que éstas realicen, que su finalidad sea la propaganda y cualquier actividad que promueva la discriminación racial e incite la discriminación, y reconocerán que la participación de tales organizaciones o tales actividades contribuye a un delito penado por la ley, lo que les había comentado anteriormente
en la medida anterior, ¿verdad? Básicamente estas medidas, estas dos primeras medidas, se basan en tipificar todas estas acciones de discriminación y propaganda como un delito. Para analizar, los estados contarán con una última medida siguiendo la misma línea de las dos anteriores. ¿Cuál es esta? Que los estados no permitirán, a raíz de la tipificación de dichos delitos, que las autoridades ni las instituciones públicas nacionales o locales promuevan la discriminación racial o inciten a ella. Esto puede ser en los casos hacia una etnia en específica o alguna otra raza dentro de un mismo estado. Entonces, el Estado prohíbe y no permitirá bajo ningún concepto este tipo de discriminación racial. Ahora bien, los estados a través de estas medidas tienen como principal objetivo garantizar ciertos derechos a todas las personas sin importar raza, sexo o etnia. Y uno de estos, vamos a mencionarlos uno a uno, que uno del primero de estos es el derecho a la seguridad personal y a la protección del Estado contra todo acto de violencia o atentado contra la integridad personal cometido por funcionarios públicos, cualquier persona u institución. En segundo lugar, tenemos el derecho a la igualdad de tratamiento en los tribunales y todos los demás órganos de administración de justicia, es decir, que a todas las personas se les dé un trato igual, así como el derecho a acceso a la justicia. En tercer lugar, tenemos el derecho a acceso a todos los lugares y servicios destinatados al servicio público, es decir, que todas las personas pueden asistir a todos los lugares que ellos deseen, siempre y cuando sean públicos. También tenemos los derechos políticos, haciendo énfasis en la elección y ser electo para cargos públicos. También tenemos algunos derechos civiles, como pueden ser el derecho a heredar, el derecho a la libertad de opinión y a la libertad de expresión, el derecho al matrimonio, el derecho a la nacionalidad, entre otros. Aquí básicamente abarcan la mayoría de los derechos civiles, así como también los derechos económicos, sociales y culturales, que estos, por mencionar algunos, tenemos el derecho al trabajo, el derecho a la libre circulación, el derecho a fundar algún sindicato, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud pública, a la asistencia médica, etcétera. Todos estos son derechos que los estados van a garantizar a través de estas medidas. Recordemos que la principal función de este convenio es garantizar estos derechos para todas las personas, es decir, que no se excluya ni haya ningún tipo de discriminación hacia ninguna raza o sexo. Remarcando lo anterior, tenemos que aquellos estados miembros deberán asegurar a todas las personas que hayan bajo su jurisdicción la protección y recursos efectivos ante los tribunales nacionales competentes y otras instituciones del Estado contra todo acto de discriminación racial que, contraveniendo el presente convenio, viole sus derechos humanos y libertades fundamentales, así como el derecho de pedir a esos tribunales la satisfacción o reparación justa y adecuada de todo el daño que puedan ser causado a las víctimas. También los estados partes se van a comprometer a tomar medidas inmediatas y eficaces como las que mencionamos anteriormente, especialmente en las esferas de enseñanza, la educación, la cultura y la formación para combatir los perjuicios que conduzcan a la discriminación racial y para promover la comprensión y la tolerancia, la amistad entre las naciones y los diversos grupos raciales o étnicos. Recordemos que a raíz de todas estas medidas que acabo de mencionar, es que realmente se va a poder hacer un verdadero cambio en la mentalidad de todas las personas, siendo una de estas también medidas indispensables para poder poner fin a cualquier tipo de discriminación racial. Muy bien, esto ha sido lo más relevante para nosotros en este convenio. Y es el final de la exposición y quiero agradecerles a todos los que nos están escuchando, al abogado Abadí, por darnos este espacio. Muchas gracias. Buenas noches.